Es de la zona. Sí, es muy especial. Bueno, no es mujer, ya se vale. Sí, gracias. Yo tengo la, ¿cómo se dice? La camiseta de muchas gracias. Así que no, bueno, alguna voz por algo me pasó, son por lo que le he pasado diciendo la televisión y tenía que dar inicio y hablar de la iglesia franciscana y la que apareció en la iglesia. Así que me empezaron así que me sentí el bolsillo de que me da la facilidad. Así que eso es se puede hacer Buenas noches a todos. Gracias por estar acá. Hoy la Fundación San Juan de la Cruz tiene el honor de recibir a la hermana María Teresa Sánchez, que es la hermana de nuestro párroco de la Santa Cruz, el Padre Marcos. Y brevemente voy a leer un poquito sobre ella. Nació en 1961 y la bautizaron en esta parroquia de la Santa Cruz. Aquí fue catequista también. Ingresó a la congregación de las hermanas terciarias misioneras franciscanas cuando concluyó sus estudios universitarios de profesorado de matemática y física. También es profesora de ciencias sagradas. En el 2024 hizo en Madrid un curso intensivo de franciscanismo en la Escuela Superior de Estudios Franciscanos que duró 6 meses. Actualmente la hermana es representante legal del Colegio Santa Rosa de Viterbo y de la comunidad religiosa. Bueno, esta noche la hermana va a presentar San Francisco de Asís en el año de su jubileo. Un fuerte aplauso para eso. Sí, mejor que los aplausos de primero, no vaya a que después no aplaudan. Vamos a hacer buenas noches. Buenas noches, hermano. Bueno, vamos a comenzar con este santo famoso, ¿no? Y vamos a ver que para este año se eligió un lema y un logo muy simple, ¿sí? Solo se colocó la palabra Franciscus, ¿sí? Nada más. Y abajo 800 años, decimos, ¿no? 800 años de la partida de este hombre, de su tránsito, así le llaman los frailes, ¿no? Y venimos de muchos octavos centenarios, ¿sí? Un octavo centenario, ya lo vamos a ver, del encuentro de Francisco con el sultán, de la impresión de la llaga, vieron que siempre está con la llaga, San Francisco de Asís, del cántico de las criaturas, y este año el del tránsito de Francisco. El logo que ha puesto la familia franciscana tiene los 800, un camino al cielo, y tiene también un Francisco que está en color verde, como germinando, ¿sí? Ahí ya vamos a entender por qué. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, uno con Francisco no sabe por dónde empezar, pero empecemos. Vamos a empezar por los últimos papas, ¿sí? Desde Juan Pablo II viene teniendo una constante la presencia de Francisco, ¿no? En los últimos. Entonces lo encontramos cuando organiza el Papa las jornadas de oración por la paz en la ciudad de Asís. El Papa va a decir de esta oración que no recen juntos, sino que se van a juntar para rezar, cada uno a su manera, en su estilo. No es una invasión de una oración, che, venga, recemos como rezo yo, sino cada uno rezando a su modo. Se mostraron más de 100 manifestaciones religiosas, budistas, judíos, musulmanes,
musulmanes, distintas cristianos. Y en este lugar de Asís, que se inaugura con el año 1886, se inicia lo que se llamó el espíritu de Asís, con el que las religiones del mundo se unen para pedir por la paz. ¿Sí? Ese sería como el fuerte. Además de esto, el Papa Juan Pablo II no fue la única que hizo. En el año 1993 también, hay otra más, no me va a venir exactamente la memoria. El Papa logra, junto con las otras manifestaciones religiosas, hacer un decálogo, ¿sí?, de la paz, que va a ser presentado, enviado a la ONU, a los gobernantes del mundo, donde se pide, entre otros, el respeto por la libertad religiosa, la educación en el diálogo y la escucha, el no uso de la religión como motivo de división. Bueno, tiene 10, están todos más o menos, lo pueden encontrar con facilidad, quiero decir, no necesito contarles todo. Vamos a pasar al Papa Benedicto XVI. Este Papa también va a Asís, siguiendo el espíritu del Papa Juan Pablo II, y va a nombrar a San Francisco un gigante de la santidad. Si ustedes algunos recuerdan, el Papa Benedicto había dedicado un tiempo a las catequesis El Papa Benedicto XVI escribía o daba sus catequesis de los miércoles siguiendo la vida de distintos santos, tomó todas las espiritualidades más conocidas. Y una de esas es justamente la historia de Francisco. Francisco nace en Asís y Francisco muere en Asís. Él va a ser reconocido como un joven divertido, el rey de las fiestas, un joven adinerado. Su padre es un rico comerciante que, si bien no era de la nobleza, tenía más dinero que muchos nobles de su tiempo. Y dejaba a su hijo esta fama, ¿no?, de ser el rey de las fiestas. Pero se da un episodio en la batalla llamada de Colestrada, donde luchan dos ciudades, Perusa y Asís. Perusa representaba a los nobles y Asís representaba a esta clase nueva de burgueses, de artesanos, de gremios que eran en la época, estamos hablando de la Edad Media, ¿no? Y se da esta batalla. Y en esta batalla, Francisco es tomado prisionero. Voy a hacer algunas preguntas que después nos van a servir para otra parte. Francisco fue a luchar, estuvo en una batalla. ¿Qué quería hacer Francisco en una batalla? Luchar. Y luchar, ¿qué otras palabras nos pueden venir a la memoria? Matar, dañar, herir, voltear. Bueno, ese es el espíritu de los de Asís para bajar a Perusa. Pero Perusa ganó. Y al ganar, Francisco fue tomado prisionero, estuvo bastante tiempo en la prisión, no perdió el buen ánimo, pero era un chico acostumbrado a las comodidades de su tiempo, por supuesto. Y su papá lo rescata económicamente. Esta entrada a la cárcel, Francisco vuelve enfermo, tiene un proceso de una crisis personal que lo va llevando a cuestionarse algunas cosas. Pasado un tiempo, voy contando más o menos lo que relata esta catequesis del Papa Benedicto. Ustedes pueden encontrar otras informaciones más. Y Francisco
quiere ser nombrado caballero, ¿sí? Pero en el medio del camino tiene un sueño que lo hace volverse así. En el sueño oye una voz que le dice: Francisco, ¿a quién seguís? ¿Al Señor o al cielo? No, yo quiero seguir al Señor. Entonces volvete. ¿Qué pasaba en este tiempo y aún en tiempos posteriores? Los papas querían rescatar las obras del Santo Sepulcro, ¿sí? Y para eso se daban las llamadas famosas cruzadas, ¿sí? Entonces los cristianos se armaban, iban al mando de alguien, y aquellos que volvían con gloria eran armados caballeros. Era lo que le faltaba a Francisco, porque ya el dinero lo tenía, para ser noble, reconocido en su tiempo. Esta vuelta a Asís nos va a hacer encontrar a un Francisco que empieza a tener un proceso que podemos llamar de conversión. Uno de los episodios es encontrarse, él mismo lo dice en su testamento, con un leproso, ¿sí? Los leprosos eran incurables en su época, eran malolientes, despreciados, alejados por lo contagioso de la enfermedad. Sin embargo, Francisco, que va al caballo, se baja y en un gesto que él dice que es un don de Dios, lo abraza al leproso, le da un beso al leproso y dice: aquello que me era amargo se me ha convertido en dulzura. Después de esto tiene unas revelaciones del famoso Cristo de San Damián. No sé si alguna vez lo vieron. Cristo bizantino, Vicente con el corte ese, bizantino con el ese. Un Cristo bizantino que tiene una característica: tiene los ojos abiertos, grandes. Tiene otra característica: no estaba alto como el Cristo de la Santa Cruz, estaba en una iglesia chiquita a la altura del mismo Francisco. La contemplación de este Cristo le hace escuchar una voz que dice: Francisco, repara mi casa. Francisco interpreta esto como: hay que ir a arreglar la iglesia de San Damián que se está cayendo, y de piedras empieza a trabajar de granita, empieza a reparar. Pero pasa el tiempo, cuando ya empieza a tener compañeros, que son 2 años después de esto, que Francisco va a Roma a hablar con el Papa, porque ha empezado a tener compañeros que quieren hablar como la iglesia manda. Y en este caminar suyo, en ese mismo tiempo, digamos, el Papa Inocencio, que es un Papa poderoso, guerrero, él lo era así, con estado pontificio, defendían ellos, tiene un sueño, y en ese sueño aparece un hombrecito pequeño que está sosteniendo la iglesia. El Papa Benedicto hace esta reflexión, ¿no? La iglesia en los tiempos de Francisco es una iglesia donde los sacerdotes estaban relajados, la gente no amaba a Dios, no tenía contacto con la palabra, no había una buena formación, se daban muchas debilidades, se encontraban muchas debilidades que van a dar lugar a que se fortalezcan algunas herejías, ¿sí? Particularmente los llamados cátaros. Estas herejías protestan contra los sacerdotes, ¿sí? Y estas herejías que protestan, digamos, no son atendidas por San Francisco. Bueno, hay mucho para contar ahí, dejamos hasta ahí. Francisco empieza a tener entonces un proceso en el que va a restaurar la iglesia, hasta que se da cuenta, tal vez por la forma de vida que él va teniendo, que la iglesia que tiene que restaurar no es la de piedra, no es la de material, ¿sí? Son las personas, es el modelo de vida de él, provocando a otros a volver a la vida del Evangelio. El Papa hace esta reflexión, ¿no? Frente a una iglesia debilitada, un pobrecito hombre es capaz de transformarla. Que si dimensionamos nosotros ahora que estamos después de 800 años de la muerte de San Francisco, ¿sí? No le digo fecha de nacimiento porque no hay fecha precisa, ¿sí? De la muerte de San Francisco, y estamos recordándolo ahí, otra vez acordándonos de este hombre. Entonces, esta iglesia que va siendo construida por nosotros, ¿sí? Por cada uno de nosotros, que todos ponemos nuestra parte. Bien, para
oración bonita, que es una oración afectiva, pero que también es una oración que le dice a los herejes: ustedes están equivocados. ¿Sí? Entonces, en el nombre de esta Trinidad en la que nos están uniendo, decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y le rezamos juntos, ¿sí? Santa Virgen María, no ha nacido en el mundo entre las mujeres ninguna semejante a ti, hija y esclava del Altísimo Rey, Sumo y Padre Celestial, Madre de nuestro Santísimo Señor Jesucristo, Esposa del Espíritu Santo, ruega por nosotros ante tu Santísimo Hijo amado, Señor y Maestro. Los cátaros se llamaban a sí mismos puros y buscaban la pureza del cuerpo. Por lo tanto, rechazaban todo lo que tenía que ver con lo humano, especialmente el matrimonio, las relaciones sexuales. ¿Sí? Hay poblaciones enteras, dicen en Francia, movidas por esta energía, que se perdieron, porque no tenían más hijos, ya nada. ¿Sí? Para dar un ejemplo. Y acá vemos que la llama está del Altísimo Rey. La llama madre a una mujer, porque eso es lo que estamos mirando. Y la llama esposa. Tiene otras oraciones Francisco en las que dice casa de Dios, tabernáculo de Dios, virgen hecha iglesia de Dios. Todo esto que los cátaros negaban, esta presencia de Jesús, Dios hecho hombre, en la presencia en la humanidad, ella, Francisco la rescata en la figura de la Virgen. No pelea, no confronta, pero en lo que va rezando y en lo que va enseñando, va teniendo esta experiencia. También el Papa Francisco, bueno, ahí está, no el Papa Francisco, se llamó Francisco, se puso el nombre, Francisco, y cuando le preguntaron, le dijo que sí, que era por San Francisco de Asís, ¿no? Por la pobreza, porque quería una iglesia como la que quería Francisco. Lo encontramos también al Papa Francisco en Asís, también fue a Asís el Papa. Cuando se dio el 8º centenario del encuentro de Francisco con el sultán, el Papa propone un encuentro con el imán de Abu Dhabi, que es la capital de los Emiratos Árabes. Está Dubái, pero Abu Dhabi es como la capital técnica, digamos, ¿no? ¿Qué sale de este encuentro? La fraternidad universal. Hay una declaración que habla sobre esta fraternidad universal, que hace que la ONU dedique el día 4 de febrero le pone este nombre, Día de la Fraternidad Universal. ¿Sí? Está el Día del Niño, el Día de la Mujer, el Día de la No Violencia, ¿sí? el Día del Trabajador, digamos, bueno, el Día de la Fraternidad Universal. A raíz de este encuentro que el Papa tiene con este gran imán, recordando aquellos 800 años con los que Francisco se había encontrado con el sultán. Francisco le decía a los cruzados que no fueran a lavarlos, pero el cardenal que estaba a cargo decía: hay que ir a pelear. No vayan. Bueno, perdieron, como en la guerra, como decimos, perdieron más. Entonces Francisco pidió permiso para ir a ver al sultán. Dijeron: a este loco lo van a matar. Y Francisco entró con otro hermano que se llamaba Iluminado, gritando el nombre del sultán. Y cuando llegó, nadie lo mató porque creían que era un mensajero. A raíz de esto, Francisco va a estar un tiempo prolongado en Tierra Santa, lo que le va a dar lugar a los franciscanos a ser los custodios de Tierra Santa, ¿no? Más o menos algunas preguntas. Hagan como quieras. Bien. También el Papa León, ¿sí? le da un nombre a Francisco y lo llama el Santo de la Paz. ¿Sí? Entonces está el espíritu de Asís,
mirando a Francisco como un espíritu de paz, que lo había dicho Juan Pablo II. Veíamos al Papa Benedicto, que lo llamó un gigante de la santidad. Veíamos al Papa Francisco, que se pone el nombre de Francisco y va a hacer más cosas, ya lo vamos a ver. Y vemos a este Papa León que lo llama el Santo de la Paz, lo pone como modelo de paz y va a declarar este año el año jubilar de San Francisco de Asís, pidiéndonos que como él seamos desarmados y desarmantes y busquemos juntos la paz. El Papa Francisco va a escribir 2 encíclicas en las que pone predominantemente la figura de San Francisco de Asís. Una encíclica es la Laudato Si de la Fratelli Tutti y otra es la Laudato Si. ¿Sí? Primero están al revés, la Laudato Si viene primero históricamente. Laudato Si quiere decir alabado seas mi Señor. Francisco es el santo que conecta la creación con Dios. ¿Sí? A él la creación le habla de Dios. Y él con la creación alaba a Dios. Y él por la creación alaba a Dios. No es algo novedoso. ¿Sí? En la Sagrada Escritura tenemos el primer cántico de la creación y tenemos también el canto de los 3 jóvenes en el horno donde metió Nabucodonosor, ¿no? Pero Francisco lo toma y va diciendo maravillosamente que el Señor sea alabado por el sol, que es signo de Dios, por la luna, por las estrellas, por el fuego, por el aire nublado, el sereno en todo tiempo, el agua, la madre tierra, los que perdonan por amor de Dios, y termina diciendo que lo que después le va a pasar por la hermana muerte también, ¿no? Lo alaba a Dios. En Fratelli Tutti, en Francisco, hermanos de todos, ¿sí? El Papa Francisco va a invitar a una fraternidad universal. Y de las 2 encíclicas van a salir asociaciones que siguen haciendo hoy algo de rescate, digamos, de este espíritu anualmente. El Papa León escribió una encíclica llamada Dilexit Te, ¿sí? Dilexit Nos había escrito el Papa Francisco cuando hablaba en la encíclica del corazón de Jesús. Acá lo tenemos. Y el Papa León va a tomar como modelo a Francisco por su amor a los pobres, ¿sí? Y nos va a dar esta encíclica. Los voy a invitar ahora a que con el Papa León, con todos los católicos del mundo, en este año es la oración que el Papa León propone para estos 800 años de Francisco, para este año jubilar, ¿sí? Los voy a invitar a que la leamos en un momentito de silencio y después la recemos juntos. San Francisco, hermano nuestro, tú que hace 800 años fuiste al encuentro de la hermana muerte como un hombre reconciliado, intercede por nosotros ante el Señor. Tú que en el sacrificio de San Juan reconociste la paz verdadera, enséñanos a buscar en él la fuente de toda reconciliación que derriba todo muro. Tú que desarmado atravesaste la línea de la guerra de la incomprensión, concédenos el coraje de construir puentes allí donde el mundo levanta fronteras. En este tiempo afligido por conflictos y divisiones, intercede para que lleguemos a ser artesanos de paz.
testigos desarmados y desarmante de la paz que viene de Cristo. Amén. Una mirada intermedia entre esto y lo que sigue. El Papa dice que Francisco llegó reconciliado a la muerte. Esto es una experiencia personal que les comparto como fin de esos estudios que tuve la oportunidad de hacer en Madrid. Nos llevaron a los lugares donde había vivido Francisco, Asís, el Valle del Rieti, y nos iban explicando en los distintos conventos o iglesias por donde había estado Francisco qué había pasado. Y me impresionó mucho una que estaba en el Valle del Rieti, un pequeño convento franciscano, que nos dijeron los frailes: este es el lugar donde Francisco se perdonó. Cuando hablábamos recién de la Virgen, la oración que proponía el Papa Benedicto, Francisco hace para toda la Iglesia un pedido especial al Papa. Él tiene una visión en una pequeña iglesita que no es la de San Damián, sino la llamada de la Porciúncula, una iglesia dedicada a Nuestra Señora de los Ángeles. Y esta iglesia, Francisco le pide al Papa que todos los que visiten esa iglesia el 2 de agosto, que es la fiesta de la Virgen, ganen una indulgencia plenaria, sean perdonados, absueltos de culpa y de pecado. ¿Sí? Diríamos que en el proceso Francisco se sabe perdonado por Dios en el periodo de la indulgencia. Diríamos que en el proceso hablábamos recién de estas luchas que dicen de la incomprensión. Al final de su vida Francisco no fue comprendido por sus hermanos. Eso le dolía mucho a él. Los perdona, por eso en su cántico dice: alabado sea mi Señor por los que perdonan por tu amor. Pero esta experiencia es distinta. Francisco se perdona. Diríamos, Francisco se acepta. Francisco empieza a mirarse con los ojos con los que Dios lo mira. A veces nosotros somos más bravos que Dios, ¿no? Porque Dios castigador. Y nos ponemos esas cargas que hacen de nosotros personas que no están felices. Cuando hablamos del Papa Benedicto, él dice que Francisco es el santo de la alegría, porque se sabía amado por Dios, ¿sí? Porque había perdonado, se había reconciliado con los otros, pero también porque se perdonó a sí mismo, se aceptó a sí mismo. Ahora sí vamos a seguir. Hay la misma fecha que el Papa 10 de enero del 2026 da a conocer el año jubilar. En esa misma fecha todas las órdenes franciscanas dan a conocer también un pequeño documento tratando de decirnos que no nos quedemos por leer de Francisco, sino que tratemos de vivir como Francisco. Cuando hablo de órdenes franciscanas, tenemos que saber que la fundación de Francisco tuvo divisiones, ¿sí? Están los llamados frailes conventuales, frailes menores conventuales, que para nuestra sorpresa visten de gris, y en Europa las personas visten de negro, no son los marrones que conocemos nosotros. Los marrones que tenemos nosotros son los llamados de la observancia o de la reforma urbaniana, porque había tantas clases de franciscanos que el Papa Urbano dijo: se juntan todos en una y se ponen todos en el mismo ámbito. Hubo una época en que los frailes, que eran fanáticos de la Inmaculada, tenían un hábito celeste, para decir: yo soy de la Inmaculada. Hubo otra reforma muy penitencial, muy dura, que es la llamada reforma capuchina, ¿sí? Y acá lo tenemos como representante al Padre Pío, ¿no?
Él pertenecía a la orden de los capuchinos. Pero Francisco también fundó, junto con Santa Clara, las Clarisas, ¿sí? Monjas de clausura. Y también potenciaba por donde iba la vida del laico que está en su casa y que tiene que vivir bien. Entonces, se le atribuye la fundación de la Tercera Orden. Algunos dicen que él no la fundó, que en todo caso Francisco fue terciario. Se dice Tercera Orden porque Francisco, la primera era la de los frailes, la segunda la de las Clarisas y la tercera para todos los laicos que se quisieran consagrar, ¿sí? No consagrar, vivir la vida como persona cristiana. Voy a dar un ejemplo, como para que nosotros distingamos qué era lo que hacía Francisco. Mientras los benedictinos tenían sus monasterios arriba en un monte alto, una montaña lejos, y el que quería verlos tenía que ir hasta ellos, Francisco se enteraba que en un castillo había fiesta y se iba con los frailes a reír, ¿sí? Y les hablaba de Dios a las personas y hablaba del Evangelio. Francisco es un hombre que entra en contacto con los que lo rodean. Tiene dudas en su vocación, en algún momento le pide a Santa Clara y a algunos frailes a los que tenía mucha confianza, Santa Clara y toda la Clarisa, si él se tenía que dedicar a orar nada más, como San Juan de la Cruz, digamos, o si tenía que ir a predicar a otros. Y los dos coinciden, los hermanos y Clara, que dedique tiempo fuerte a la oración y que salga a contar esta experiencia de Dios que tiene, para que muchos se sientan conmovidos por esto, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna curiosidad? Sí. ¿Qué quiere decir testos? Testos. Ah, sí. Esta celebración de los 800 años, particularmente las órdenes todas, terciaria, Clarisa, fraile, han propuesto para la meditación el testamento de Francisco, ¿sí? Hay una fuerte experiencia de San Francisco con el Cristo de San Damián. De Francisco repara mi casa. Pero Francisco no lo nombra en el testamento, oh sorpresa. ¿Sí? ¿Qué nombra en el testamento? Este texto que habla de su relación con los leprosos. Y dice así: el Señor mismo me condujo entre ellos y practiqué la misericordia con ellos. Francisco se iba a los leprosarios y se pasaba mucho tiempo con los leprosos. Y él decía: yo también soy leproso. Yo también tengo, no nos olvidemos de aquella batalla de Colestrada. No nos olvidemos de que en esa batalla Francisco debe de haber matado a alguien, ¿sí? No nos olvidemos que después es el santo de la paz, ¿sí? Entonces, como una experiencia negativa de nuestra vida, asumida, puede traer unas bendiciones impresionantes. Lo estamos nombrando todo el tiempo con un montón de papas en la línea, como el santo de la paz. Francisco va a practicar misericordia con los leprosos. Va a vivir con ellos y es la prueba para los novicios que querían entrar. Vayan con los leprosos primero, ¿sí? Estas experiencias fuertes a él le dan este síntoma de conversión. Me era malo, no los podía ni oler, y cuando lo deseé se me convirtió en dulzura. ¿Quién me lo dio? El Señor, no era mío. Era un regalo de Dios para él, ¿sí? Los frailes y las hermanas que proponen esta actividad para estos 800 años nos dicen que Francisco tiene esta mirada para el pobre, el desvalido, el que nadie quiere. Hoy tenemos otros leprosos, ¿no? En algún caso podemos decir los que tienen adicciones, podemos decir los ancianos que están solos, ¿sí? Los niños abandonados, y bueno, le podemos poner un montón de nombres, ¿no? ¿Cómo practico misericordia? Entonces, por esta carta de las órdenes franciscanas, estamos invitados a mirar
con misericordia a esos pobres nuevos que están cerca nuestro, para poder ser como Francisco, estar entre ellos, ¿no? Me conduzco entre ellos y ahí practiqué la misericordia. Sí, querido. Y me crea cómo nace la posícula, si ella era buscaba que Francisco subiera a tirarse a orar, o el Papa que quería para el tiempo de la En la época de Francisco había muchas pequeñas iglesias destruidas. No nos olvidemos que Francisco vive en la Edad Media, cuando están empezando a surgir las grandes organizaciones de hoy, ¿no? Los gremios, las naciones. No había castillos y cada castillo tenía su ciudad, y cada ciudad los castillos los hacían para defenderse de los vándalos que habían estado viniendo a invadir, ¿sí? La Europa. ¿Se acuerdan del rey de los hunos, por ejemplo, ¿no? Y otros, ¿no? Entonces quedaban destruidas estas iglesitas que estaban en el campo, ¿sí? Así Francisco va a reconstruir la iglesia de San Damián y también va a reconstruir Santa María de los Ángeles. Santa María de los Ángeles es una iglesia muy pequeñita, apenas debe ser el doble del pedacito que tenemos de la entrada acá, nada más. Y él se juntaba así con los frailes, hacían unas chozas de paja, de caña, de ramas, y vivían así y rezaban juntos en este lugar de la porción. Y es haciendo oración en ese lugar cuando él tiene la revelación ya la tenía reconstruida. Hoy debe haber una iglesia que tiene entran como 50 por 50 porque es una basílica inmensa, ¿sí? Pero la iglesita estaba, se la dieron los benedictinos, que eran los dueños de la tierra. Francisco tiene una experiencia primero con los benedictinos y después sale inmediatamente, no era lo que él sentía que tenía que vivir. Le prestan esta iglesia para que él la restaure, la cuide, y él pagaba una canasta de peces y panes todos los años, porque le decía a los frailes que ellos no tenían que tener posesión. Entonces tenían que pagarle el alquiler de la porción a los monjes. Así que todos los años los frailes llevaban una canasta con los peces y los panes para pagar el alquiler de la iglesita pequeña. ¿Algo más? Usted dijo que en un momento se perdonó. Sí. ¿Cómo se sentía o qué se sentía él para llegar a esa situación? ¿Cómo es ese tiempo? Cuando nos explicaban, porque esto mucho no está en los libros, es un mural que tiene esa iglesita de ese convento, ¿sí? Está el llamado Perdón de Asís, que está en la Porciúncula, que es bastante lejos de este otro lugar. La Porciúncula está ahí en Asís nomás, y esto está en el llamado Valle del Diez, es un poco más lejos. Francisco está en oración y se perdona. Creo que todos tenemos esta experiencia fuerte que Dios nos perdonó y nos gusta que Dios nos perdone. Y es bueno que vayamos a buscar el perdón de Dios en la reconciliación. Pero, ¿nos perdonamos? Esa sería la pregunta. Yo interpreto que Francisco terminó aceptando su realidad, ¿sí? Bueno, voy a darle un ejemplo. Se lo voy a dar con una anécdota de las llamadas florecillas y con un hecho histórico de Freud, ¿sí? Que hablamos de psicólogos también. En la florecilla había un fraile llamado Maceo, que era lindo, agradable, y había sido caballero, o sea, que era un hombre fino, culto, sabía tratar. Y Francisco, si lo vieron en la primera foto, dicen que era bien bajito, moreno, feíto, ¿sí? Y encima hacía unos flores de ayuno, así que es cuálido, flaco estaba. Y Maceo le dice, ¿por qué a ti? ¿Por qué a ti? ¿Por qué no a mí? ¿Sí? ¿Por qué la gente lo escuchaba a Francisco?
dice, porque Dios quiso usar el instrumento, yo soy el peor de los dos, y sin embargo Dios me quiso usar el instrumento. Y lo otro es, algunos franciscanos decían que Freud había admirado a San Francisco, otros dicen que no, que en verdad lo que Freud se quedó admirado era que un hombre tan narcisista como San Francisco de Asís llegara a tener fundar fraternidades, mirar al pobre, al leproso. ¿Cómo pudo salir de sí un muchacho que era el rey de Egipto, que tenía dinero para derrochar y su papá se dotaba para que derrochara? ¿Cómo podía este joven cambiar? ¿Sí? Si no hay una fuerza, ¿no? Esa fuerza que le dio Dios. Es un poco esta mirada, ¿no? Francisco reconoce en el proceso de su vida que tiene cosas para cambiar, muchas. Siempre se sintió humilde, menor, pequeño, no le podían ganar en humildad, ¿no? Y en esa humildad suya, nosotros percibimos que él tenía una experiencia de sí, que también era de lucha dolorosa. Mucho por ahí, algunas cosas no se saben, a pesar de que Francisco él mismo escribió Extraño para la época, y de él escribieron Extraño para la época también. Pero, a ver por qué digo no se sabe, porque una de sus frases es que uno tiene que guardar los secretos de Dios, lo que Dios obra en uno, ¿sí? Pero esta experiencia del perdón se sabe por los frailes, se sabe por esta pantalla, diría, no, lámina, esperen que no me sale el nombre, a ver, como un mural, ahí está, es un mural, ¿sí? Donde Francisco está en una posición en la que como que tiene una introspección, se mira a sí mismo y se acepta, así sería la palabra, ¿sí? Se acepta como es. Y vuelvo a decirles, se empieza a mirar con los ojos con los que Dios lo mira, ¿sí? El cambio de mirada. Así lo vamos a decir con esto también. Francisco cambió la mirada. El leproso, que para él era desagradable, termina llenándolo de dulzura. ¿Sí? Él, vil pecador, pútrido, fétido, así se decía él, descubre que Dios lo ama. Y en ese amor de Dios, acepta el amor de Dios y se acepta a sí mismo como criatura. No sé si me explico, porque bueno, creo que a veces, por lo menos a mí me cuesta aceptarme, ¿no? Creo que uno quiere ser a veces de otra manera. ¿Por qué hice esto así? ¿Por qué metí la pata en esto? Y de golpe, Francisco acepta el límite, acepta la humanidad y ya está. Con los ojos de Dios. Bien, hay otra mirada que va a tener Francisco, que si bien no figura en el testamento, ¿sí? Le va a cambiar la vida. Y es que le empieza a mirar desde Dios todo. No solo ahí, que es posterior, sino en el principio, en San Damián, cuando empieza a restaurar la iglesia. Ahí más o menos ven, esa es la idea, ¿no? Es de Cristo de San Damián, se van a la basílica, lo van a ver grande ahí. Este Cristo de San Damián lo tenía a la altura del abrazo, ¿sí? Lo tenía a la altura del abrazo. Entonces, estos ojos grandes, abiertos del Cristo, son unos ojos que le mostraban cuánto lo amaba Dios, ¿sí? Y él, a cualquier hombre herido, cualquier hombre necesitado de salvación, recibe la mirada amorosa de Dios, ¿sí? Esta es la palabra que él escucha desde la cruz, ¿sí? Dios se hizo pobre y vino entre nosotros para mostrarnos su misericordia. Si quieren, podemos tomar el texto de Filipenses, ¿no? Se humilló por nosotros, cosas de Pedro. Bueno, no me acuerdo, estoy un poco perdida con alguna cosa, pero quiero decirlo todo a la vez y no me sale. No consideró su categoría de Dios, sino que se humilló a sí mismo, se anonadó, ¿sí? Y a Jesús, ¿no? Y Jesús, Dios te da el nombre sobre todo nombre, ¿no? A este Jesús humillado, al ex homo que le decimos, al Jesús
esencial, es el perdón, ese es el camino. Él rechaza ser caballero. Tan es así que le prohíbe a los frailes andar a caballo. ¿Sí? ¿Qué era andar a caballo? Ser poderoso. ¿Sí? Yo era el hombre, el soldado que podía mandar, decidir por la vida de otros, tener poder. Tenía que andar de a pie. ¿Sí? Un detalle de la época, ¿no? Bien. Mirábamos dos miradas recién, para la redundancia. La mirada al leproso y la mirada que él encuentra en el Cristo. Ahora veremos cómo Francisco no se va de la iglesia. Tenemos que pensar que sí, que la iglesia de San Damián era algo así cuando lo encuentro. ¿Sí? Está a menos de 1 kilómetro de Asís, la iglesia. ¿No? Él había sido educado en la fe de la iglesia. Él iba a una escuela. Él se dice iletrado, que no sabe nada, pero sí sabía leer y escribir. ¿Sí? Porque había una iglesia llamada San Jorge, donde lo preparaban para la comunión, y donde ¿con qué aprendían a leer? Con los salmos. Entonces sabían, conocían. De hecho, la mayoría de sus oraciones son textos de los salmos que él los reacomoda y los arma para él. ¿No? La iglesia es el lugar para él donde nosotros recibimos el amor de Dios. Dios se nos revela. ¿Sí? Vuelvo a decirles lo que decía Benedicto, ¿no? Francisco no se sale de la iglesia. Francisco se queda en la iglesia. De hecho, pide un cardenal que lo cuide, que lo mire, y se lo da, va para su tiempo, ¿no? Bueno, y otro detalle más es la fraternidad, ¿sí? ¿Y por qué es llamado el Santo de la Paz? Si pueden buscar este texto de los ministros, ¿no? Esto está. Porque él cuando le dice a los hermanos, quiere decir regla anulada. Hay regla anulada, regla no anulada. ¿Qué pasó con la regla de Francisco? Él fue y le dijo 2 palabras al Papa y el Papa lo aprobó, porque no había nada escrito. Después los frailes dijeron, no, hay que escribir. Escribieron, pero no tuvo una aprobación en papel. Esa es la no anulada. Y al final tiene una que es aprobada en el papel, regla anulada. En esa regla, ¿qué quiere decir? Lo que los hermanos tienen que hacer, dice Francisco. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Cuando van por el mundo, no litiguen, ni contiendan con palabras, ni juzguen a los otros, sino sean apacibles, pacíficos, moderados, mansos, humildes, hablando a todos honestamente como conviene. Me acordé de una frase más para Claudio, que se perdonó. Dice que a partir de ese día, de esta iglesia donde él se perdona, cuando él salía a predicar, decía a la gente, buenos días, buena gente. ¿Sí? Todos teníamos capacidad de ir. Eso quiso decir él. No sé si ayuda o no. Bueno. Vamos a repasar entonces lo que los ministros dicen. O sea, está la bula del Papa, en la que nos dice que es el año jubilar, en la que también a partir de eso los dicasterios van a decir que hay indulgencia plenaria. Y vamos a tener este documento de la orden, de las órdenes todas, ¿de qué habla? Cuando hablamos de la mirada del leproso, de la misericordia a los pobres y el amor a Cristo crucificado. Para Francisco vamos juntos, ¿sí? No, porque si no, soy una ONG, no hago nada. Tiene que ser desde este Cristo que lo descubre, ¿no? Desde este nombre de Dios que lo provoca. Hay una sumisión a la iglesia, ¿sí? En la que solo se hace presente el amor de Dios, que se hace Eucaristía. Francisco es un gran devoto de la Eucaristía, va a decir de la Eucaristía, oh sublime humildad, ¿sí? El Señor del cielo, el Señor del mundo, ¿sí? Se humilla hasta esconderse en un pequeño trocito de pan. Y al final, otra de las cosas que va a hacer el franciscanismo, revolucionando, porque ya no va a aceptar el poder del superior. De hecho, ustedes van a un momento franciscano y dicen, es el ministro, es el guardián, es el custodio, nunca le dicen es el superior, ¿sí? No es el padre superior, no es el padre director, no. Ministro, guardián, custodio, son las terminologías franciscanas. Que viene de esto, ¿no? De la vida fraterna.
que está hecha de semilla y acogida y que es condición necesaria para que la paz sea creíble. ¿Sí? Si nosotros nos mostramos como hermanos, los otros dicen, ah, sí, sí se puede. ¿Sí? Si no, no. Si nos peleamos entre nosotros, no va a estar tan divertido. Bien. Esta oración la proponen los ministros. Entonces yo los invito a que la recemos. Y después voy a hacer otra en la que los invito a que primero la leamos, porque es muy provocadora. La que sí, no importa, ahora. Señor Jesucristo, Gracias por la semilla de la vida eterna que plantaste en Francisco. Gracias porque esa semilla sigue germinando de generación en generación. Haz que todo el bien en cada uno de nosotros pueda hacer fructificar la misericordia hacia los demás, el amor por Cristo crucificado, la debilidad a la Iglesia, el amor por la Eucaristía, la fraternidad sin poder, el testimonio de la paz. Ayúdanos a vivir según la forma del Santo Evangelio. Allí donde estamos y laboramos, que el Espíritu nos haga apasionados, ciudadanos del tiempo, capaces de afrontar los problemas reales y de buscar un mundo más justo y fraterno. Y recuérdanos que somos peregrinos de la esperanza, en camino hacia la ciudad definitiva, donde Dios Padre, tuyo, nuestro, será todo en todos. Amén. Bueno, esto es como pedirle, ¿no? A Jesús que el modelo de Francisco nos toque. Bien. Ahora, hubo un superior general que, frente a la crisis de los últimos tiempos de la orden, ya murió, Giacomo Mini, escribió este relato, diríamos así, esta carta a los frailes y algunos la empezaron a usar como oración, ¿sí? Porque es una oración, ¿no? Pero no es una oración, a ver, yo se la dedico a Dios, sino mirándonos nosotros. Los invito a que las leamos, ¿sí? En silencio. Y, bueno, la palabra gozar es ser audaz, ¿no? Si tuviéramos la audacia de ser más o menos. Permítame que se la lea así provocativamente y después la rezamos juntos. Si osáramos, si fuéramos audaces, si tuviéramos la valentía, ¿quién puede decir las maravillas, los milagros que Dios haría con nosotros y a través de nosotros si como Francisco osáramos poner en él nuestra confianza, toda nuestra confianza? Dios nos tiene una confianza increíble. No obstante nuestra fragilidad, no es que no sepa que somos frágiles, lo saben. Nuestros límites, traiciones, negaciones, está siempre dispuesto a levantarnos y a abrirnos las puertas de su casa, a enviarnos al mundo entero, dice la frase, ¿no? A pesar de nuestra edad, de nuestro cansancio, de nuestras desilusiones. Necesitamos recobrar esta confianza, intuir y experimentar, como Francisco, la presencia viva y paterna de Dios. Bueno, ahora sí les pido que lo recemos. Si osáramos, ¿quién puede decir las maravillas, los milagros que Dios haría en nosotros y a través de nosotros, si como Francisco osáramos poner en él
confianza. Dios nos tiene una confianza increíble, no obstante nuestra fragilidad, nuestros límites, traiciones, negaciones. Está siempre dispuesto a levantarnos, a abrirnos las puertas de su casa, a enviarnos al mundo entero, a pesar de nuestra edad, de nuestro cansancio, de nuestras desilusiones. Necesitamos recobrar esta confianza, intuir y experimentar como Francisco la existencia viva y paterna de Dios. Por último, decirles que las iglesias franciscanas tienen la potestad de para nosotros de regalarnos la indulgencia plenaria, que hay que hacer, rezar por el Papa. También en este documento de los ministros están las oraciones que se pueden rezar para prepararnos para antes, durante, después de la visita, de la peregrinación a una iglesia franciscana. Nosotros ahora en el mes de agosto vamos a intentar tener abierta el Colegio Santa Rosa en algunos horarios, pero la Basílica de San Francisco, la parroquia San Francisco Solano, acá por solidaridad, no sé cómo lo digo por allá. ¿Estoy bien? ¿Cómo es por allá? Norte Grande se llama, bueno. Sé que Joaquín de González, la cabeza de San Antonio, donde están nuestras hermanas. Me parece que San Antonio de Gómez debe ser también de San Antonio, porque San Antonio era franciscano, vamos a empezar por ahí. Y también, ahora en estos días primeros de agosto, la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, que tiene una ermita que también se llama Santa María de los Ángeles. Por lo menos esa es la ciudad de la Basílica, por supuesto, ¿no? Para que puedan ganar la indulgencia por ustedes, por su difunto. La indulgencia por nosotros se gana una sola vez, pero podemos aplicar por muchos difuntos, así que podemos ir a hacer muchas veces. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Qué querés preguntar, Gaby? San Francisco no quiso ser sacerdote, fue diácono, nada más. Llegó hasta ahí y dijo no. Como diácono predicaba en algunas misas, los frailes lo dejaban. Por ejemplo, la famosa misa del pesebre de derecho, que también no le dije, son los 800 años del pesebre que Francisco hizo, ¿no? No fue novedoso, había pesebres vivientes, digamos, pero eran teatralizaciones. Este pesebre se fue a un lugar pobre, se metió con un burro, un buey, llevó las ovejas, los pastores. Ese pesebre así viviente es como alimento franciscano, ¿no? Francisco no fue sacerdote, no se consideraba ninguno, pero les hablaba a sus frailes sacerdotes, que decían, esto que les digo, tengan en cuenta quién tienen en sus manos cuando entregan la Eucaristía, ¿no? Les decía, se lo comentaba. Hay más cosas, pero bueno. ¿Más? ¿Otra? Viene con muchas enfermedades físicas, además a su cuerpo antes de la muerte le pide perdón, le dice: hermano, no te he tratado mal, ¿sí? Porque hacía muchos ayunos constantes. Y él recibe
donde él se siente confundido, porque ve que los hermanos se van para cualquier lado. Tenemos que pensar que en una época que no había tantos años, no sé, 10 años tenía 5.000 frailes, y era mucho, y que cada uno quisiera hacer lo que quería, se siente mal. Entonces, uno de los relatos dice que él le decía al Señor que si estaba bien, que si era así, y Francisco, el Señor le dice, si tuvieras fe como granito de mostaza, ¿qué deberías de la montaña? Esta obra es mía, y dice, ¿por qué te preocupa, Francisco? Volvamos a esto de lo reconciliado. ¿Por qué queremos ser Dios? Si nosotros somos una bolita chiquita, pero amada, por eso dice, ¿no? Por eso alegre. Y recibe las llagas, ¿no? En las manos, en los pies y en el costado. Las llagas le dolían mucho. Se sabe que una vez un fraile le tocó porque estaba admirado y él dijo, Dios te perdone, hermano, que han hecho eso. De hecho, cuando muere, él pide que le saquen el hábito, quiere morir desnudo en la tierra desnuda, y es el testimonio más fuerte de todos los frailes que ven este cuerpo de Francisco herido como otro Cristo, ¿no? Así que bueno, hay más temas sobre la llaga, podemos hablar un montón de tiempo sobre la llaga, pero bueno, hasta ahí que son 2 años antes de su muerte. Él vive con las llagas dolorosas 2 años hasta su muerte. ¿Alguna pregunta más? Dice que lo llevaban en un burrito y un pobre hombre caminaba y le dice, ¿vos sos Francisco? Y le dice, sí. Bueno, espero que te portes tan bien como dice el otro que te portas. Sí, le digo, nada, qué santo, no, pórtate bien. Sí, querida. En la iglesia de la Porciúncula no. La iglesia tiene su sagrario aparte. La Porciúncula no es que, a ver, nosotros vivimos una historia distinta. En la época de Francisco de Asís, salvo los sacerdotes, se comulgaba 7 veces al año. Han visto la imagen de Santa Clara con una custodia. No existían las custodias. Las custodias aparecen con el Concilio de Trento, que a raíz de herejías que hay sobre la Eucaristía y demás. Así es, ¿no me equivoco, padre? Sí, que a raíz del protestantismo empezamos a tener todo el Corpus Christi y demás. No existía eso. Cuando Santa Clara se pone frente a los sarracenos que habían invadido su convento, ella lleva una cajita en forma de paloma, que le decían columbarios directamente, donde guardaban el Santísimo para adorar. Pero ella no comulgaba más que 7 veces al año. ¿Sí? No era la frecuencia de la comunión. La frecuencia de la comunión, sobre todo, también va a venir con los últimos papas y la Teresita de Lisieux, ¿no? Que es una de las grandes autoras, digamos, de comunión frecuente, por decirlo así. No sé si... No tenemos la misma historia, ¿sí? De hecho, no tenían Biblias, porque hacer un libro implicaba tener pergamino, el pergamino era muy caro. Hay una historia que cuenta que Francisco había conseguido a la comunidad tener un evangelio. Y vino una mamá de los frailes que estaba muy empobrecida y Francisco dijo, anda, dale que lo venda. ¿Sí? Y vendió el evangelio para que la señora pudiera vivir. Uno va a orar, sí. De hecho, va tanta gente a orar que tenés suerte si te dejan un ratito. Tenés que pasar como en el milagro con la Biblia del Señor. Más o menos así, si hay peregrinaciones, no podés, te hacen pasar rapidito todo. Es muy pequeñita, no entra tanta gente. Sí. Y es un lugar, a ver, más que un lugar, la Porciúncula en este momento, un lugar físico, es como un lugar de encuentro con Dios en cualquier lugar del mundo. Porque aquella indulgencia que era en ese lugar nada más, un 2 de agosto, pasó a ser después en todas las iglesias franciscanas del mundo. Y en los últimos años en todas las iglesias. De hecho, si vos venís a la Santa Cruz, entre la noche del 1 de agosto y la noche del 2 de agosto, y rezás, tenés indulgencia plenaria. Aunque sea la Santa Cruz o cualquier otra iglesia, todas. No hay discriminación ya.
La cita exterior, iglesia para todos, claro. Sí. La parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles tiene una porcíncula. Tiene una pequeña porcíncula, acá en Saica existe una símil porcíncula, sí. Bien. Este material que dice para preparar la visita para el jubileo, concretamente, ¿cómo es? Para está dentro de los textos, no sé si está dentro de los textos de la orden, no me lo mandaron los tiene oraciones de San Francisco, donde dice antes de la peregrinación, durante la peregrinación, antes de la confesión, después de la comunión, todas oraciones con palabras de San Francisco. Yo después te lo paso para que lo tengan. Si después lo quieren difundir, me pueden pasar el texto por ahí. Con una consulta. Dos. Grupos que se inspiran en Francisco, que nacieron últimamente. Está difícil. A ver. Bueno, digo, la Toca de Asís, ¿conoces? No, pero a raíz de esto del espíritu de Asís, también en Asís se dio como un extremo. Algunos lo tomaron a Francisco como Hitler, ¿sí? Entonces, todos la paz, y de hecho hay, como se dice, francotiradores o llaneros solitarios que andan por ahí vestidos de fraile. Francisco es tan universal que se sabe que hay congregaciones anglicanas, franciscanas, y que hay budistas que adhieren al espíritu franciscano. Eso es sabido, digamos. Pero también es cierto que en nuestros últimos tiempos, por eso es la fuerza de Francisco y la Iglesia, ¿sí? Que insiste el Papa Benedicto, ¿no? La Iglesia es débil, es pecador, sí, la autoridad también, sí, pero Francisco no miró eso. Miró la Iglesia como el lugar donde nos es dado el Evangelio, en la tradición, correctamente, digamos. Tenemos grupos que son extremos, diríamos así, ¿no? Hay muchos grupos extremos, aún en Argentina, en todas partes del mundo, donde o toman, que también se daban en la época de Francisco, la extrema pobreza, ¿sí? O solo los pobres, no cuidarnos nosotros, pero hay como mucha historia detrás, porque después de la orden franciscana, los papas, para ordenar la vida, prohibieron nuevas órdenes. Tan es así que los dominicos que llegan un poquito más tarde profesan la orden de San Agustín, por ejemplo, ¿sí? Que a Francisco se le considera, que ya ves que fue con el Papa a hablar, se le considera que fue aprobada la orden, por eso llegó a tener la orden franciscana. En esta orden de San Francisco, como había muchos eremitas, había muchas novedades, como en nuestro tiempo también, el Papa para ordenar dijo no, o entran en una orden o nada. Y había muchos eremitas sueltos. Los eremitas son personas que viven solas, ¿no? En los rincones y demás. ¿Cuál era la orden que más me llegaba? Porque era libre, porque era tranquilo, la franciscana. Entonces entraron un montón. Todo esto es lo que va a generar después las grandes divisiones de la orden, entre los que querían ordenar, acomodar, hacerla creíble, y los otros que vivían a la buena de Dios y nadie, etc. ¿Sí? Aunque Francisco reconocía la autoridad de los ministros, de los guardianes, de los custodios, como les decía recién. Bueno, es como históricamente hay tendencias franciscanas nuevas, ¿sí? También es cierto que se lo dice el Papa Benedicto en esta catequesis sobre San Francisco de Asís, que hubo un momento a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, donde se dio lo que se llamó la cuestión franciscana, a raíz de Sabatier, un protestante que empezó a estudiar y que intentó presentar un Francisco histórico frente al Francisco eclesial, digamos, y decía que Francisco solo se relacionaba con Jesús. Por esto el testamento que acabamos de ver, el Señor me dio a mí, el hermano Francisco, el Señor
creció, yo lo enseñaba. Y bueno, y tiene una frase muy bonita, el Señor me dio hermanos, nos dio a nosotros como hermanos en la fe. Y bueno, esto de decirles, verlo a Francisco como alguien que vivía solo con Dios y no le importaba la iglesia, no es así. Francisco cambia muchas cosas en su vida cuando él mismo le pide al Papa un cardenal que lo cuide, porque él empieza a ver que la orden se le va para cualquier lado. Y él, por eso se dice, soy iletrado, indocto, ignorante, no sé qué me ayude. Y ahí es cuando empiezan a ordenarse las cosas. Digamos, no sé si me entendía tu pregunta, pero bueno, ahora sí ya estamos. Muchísimas gracias. La hermana, la conferencia que dio hoy, la hemos puesto como todo lo que hace lo de la fundación, que va imprimiendo las charlas, están las oraciones que ella puso, toda la conferencia está acá en este librito, Francisco, en la revista, y tiene un poquito más, está mucho más completo. Ahí las chicas de la fundación lo están vendiendo. Este fascículo sale de 3.000 pesos. Los fascículos anteriores, la charla de Mozambique, el temperamento, y eso se está vendiendo a 2.000 pesos. Esos son los fascículos viejos. No es que Vino son con viejos, son los fascículos viejos. Bueno, y otra cosa para recordarles, la fundación, vieron que se dedica a la formación humana y espiritual. Entonces hay temas espirituales que acercamos, como esta charla de la hermana, y temas humanos, ¿no? Y que nos ayudan a crecer como personas. Entonces el mes que viene, para que tengan todos en cuenta y nos ayuden a difundir, la fundación va a traer a Salta un sacerdote, el padre Martín Cabrera, de Venado Tuerto, que es el coordinador regional de Cáritas Latinoamericana, vicepresidente de Cáritas de Venado Tuerto, capacitador al servicio de la diócesis argentina de Salvaguardia, miembro del Comité de Cáritas Internacional que se dedica a la orientación familiar. Él va a estar en Salta el 21, 22 y 23 de julio, ¿sí? El mes que viene. Dos conferencias importantes las va a dar acá, en la Santa Cruz, y otra de las conferencias, vamos a ver, que tal vez sea en el Teatro San Alfonso, estaremos avisando dónde van a ser. Los temas son muy interesantes para que ustedes tengan en cuenta. Hay uno que es relaciones saludables y madurez afectiva. Ante situaciones de crisis, cómo afrontar el proceso de aislamiento, la soledad. ¿Cuál es la soledad que te hace mal? El trabajo del yo, la empatía. Eso va a estar muy bueno porque este sacerdote trabaja primero la charla, 30 minutos, y después va a trabajar en grupo, por equipo, y va a hacer un trabajo, porque esto es un tema que se necesita ciertas cosas hablarlas. Así que va a haber como preguntas, va a haber un video, en una de las conferencias una crítica, un pedazo de una película, va a ser interesante. Después otra charla que va a dar va a ser factores de riesgo y protección frente a los abusos de todo tipo, abusos de poder, abusos de conciencia y abuso sexual. Cómo prevenir los diferentes abusos en las diferentes áreas, en todos los sectores, en la familia, en las escuelas, en la iglesia, en todo. Cómo prevenir el tema de los abusos, eso va a ser otra de las conferencias. Abusos de conciencia también, sobre la conciencia moral, y una iglesia que no camina se enferma. Eso va a ser uno de los títulos de él. Necesitamos una iglesia caminante, una iglesia que no camina se enferma. Interesantísimo, la fundación ha hecho muchísimos sacrificios para traerlo desde Santa Fe, sobre todo porque el padre vive muy ocupado, ha estado hace poquito en México, en diferentes países, dando estas conferencias de formación humana. Vamos a tener la gracia porque la fundación es la casa aquí, de dos conferencias en esta parroquia, y la otra va a ser en uno de los teatros. Entonces, para que aprovechemos 21, 22, 23 de julio, diferentes temas. El 21 va a ser un tema, el 22 otro y el 23, ¿sí? Para que aprovechen. Y bueno, agradecerles a todos su asistencia. Ahí están los libritos de la conferencia de la hermana. Y muchísimas gracias por la participación. Aquellos que quieran participar más activamente de la fundación, está Sandra, que es colaboradora, le va a tomar los datos al final y lo que necesiten, ¿sí? Si alguno después
gracias a todos.